Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la lección de análisis de circuitos mediante el método de nudos. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio. Esta es la lección o los vídeos que aparecen con la nomenclatura de lección L5. Vamos a hacer un ejercicio que ya habíamos hecho en los vídeos dedicados al análisis por mallas, ¿vale? Que da la L4 de los métodos de análisis. Bien, simplemente recordar una cosa. En el método de los nudos, como podéis ver también en el libro, o mejor dicho en el vídeo de teoría, no en el libro, lo que hacíamos es, en primer lugar, fijar un nudo de referencia. Ese nudo de referencia lo marcábamos mediante este símbolo, que como os comentaba es el mismo que el de masa o el de tierra. Después, lo que hacíamos era establecer las ecuaciones correspondientes a unas variables ficticias que dan las tensiones de nudo, y tensiones de nudo que dan las tensiones que había entre cada uno de los nudos del circuito y el nudo de referencia. ¿De acuerdo? Que en nuestro caso, en este circuito que hay aquí, pues hemos marcado el nudo E. ¿Vale? Esta tensión que aparece aquí, con este sentido, es la primera, de las que forman parte de la tensión de nudo. Por ejemplo, la U sub E. Con estas tensiones de nudo, lo que nosotros hacíamos era aplicar la primera ley de Kirchhoff en los nudos menos en el de referencia, para obtener las n-1 ecuaciones linealmente independientes. Para esto, pues os aconsejo que le echéis un vistazo a la lección 3 y recordando las propiedades que tenían estas tensiones de nudo, recordad que la segunda ley de Kirchhoff no hacía falta formularla porque implícitamente las tensiones de nudo cumplían esa segunda ley de Kirchhoff. Y lo siguiente que hacíamos era que las ecuaciones de definición o los modelos de las ramas, de acuerdo a las relaciones tensión-intensidad o intensidad-tensión, las pasábamos o las escribíamos directamente sobre la primera ley de Kirchhoff. Con lo cual obteníamos este conjunto de n-1 ecuaciones. Bien, en cuanto a las ramas, no voy a decir nada más. Las ramas en el ejemplo de la lección L4, que ya estaba hecho, ya se discutieron. Insisto, no voy a comentar nada más sobre las ramas, sino que en este caso, como ya sabéis, las ramas son los elementos más o menos complejos que están entre cada uno de los nudos. Por poner un ejemplo, esto es una rama, ¿de acuerdo? Un elemento más o menos raro. O por poner otro ejemplo que puede ser un poco más raro, pues esto de aquí era otra rama. ¿Vale? Bien, pues en este ejemplo vamos a ver una serie de cosas. Vamos a seguir practicando con el método de nudos y vamos a fijar algunas ideas que ya vimos en el ejercicio anterior y algún otro problemilla nuevo que nos va a salir. Lo primero que quiero recordar, es que precisamente esta rama tan complicada en principio que os decía aquí, lo que habíamos hecho en esta rama era definir una impedancia equivalente, ¿vale? Y que esa impedancia equivalente era la impedancia de la bobina, que era L4D, más la impedancia del paralelo entre la resistencia y el condensador C2. Cuando tenemos una impedancia en paralelo, como recordaréis, se multiplican las dos impedancias, ¿de acuerdo? Y se divide por la suma de ambas impedancias. ¿Vale? Este da un resultado además que aparecía en el test 1 de la asignatura que tenéis disponible. Bien, pues vamos allá. Como también os comentaba en otro ejercicio, la relación que hay entre las tensiones de las ramas y las variables ficticias que son las tensiones de nudo, yo no las voy a sacar, ¿de acuerdo? Es algo bastante fácil y os lo dejo a vosotros para que practiquéis un poco, pero yo creo que no tienen mucho problema. Y lo que vamos a hacer es directamente coger y escribir las ecuaciones de los nudos. Y para ello, pues vamos a empezar por el nudo A. ¿Vale? El nudo A, que es uno de los que más complicaciones presentan. Bien, ¿cuáles son las intensidades que salen del nudo A? Pues sale intensidad por esta rama de aquí,
por esta de aquí y sale intensidad también por aquí, por la bobina L2. Bueno, pues como recordaréis, el método de los nudos no es un método precisamente muy cómodo, o no es lo ideal para las bobinas acopladas, pero insisto, aunque no sea lo ideal, hay que saber defenderse. Y para saber defenderse, os comento que en una ecuación de una bobina, ¿vale? Por ejemplo, si a esta rama de aquí le llamásemos rama 1, la de la bobina 1, pues la tensión de esa bobina vendría dada por el valor del campo que produce la intensidad I sub 1 a través de este factor L1, más, si esto le llamamos rama 2, la intensidad, la tensión que provocaría el campo acoplado por la intensidad I sub 2. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esta ecuación, como os decía, es que yo aquí no puedo obtener una relación intensidad-tensión que sea muy fácil, porque la intensidad no solamente me depende de su tensión, sino que me depende de otra intensidad. Y si tuviésemos más bobinas acopladas, pues más problemas, más intensidades habría aquí. Por tanto, como aquí me puedo meter en un pequeño avispero, lo que os comentaba el otro día es que yo iba a definir pues una intensidad IL1 que no conozco, que ya veré luego lo que hago, y aquí una intensidad I sub L2 que tampoco conozco y que ya veré lo que hago con ellas. De tal manera que en el nudo A yo diría que tengo la intensidad I sub L1 saliente, me pongo aquí un interrogante para que no se me olvide, que incluso a veces me pasa a mí, y buscar luego esa variable, más la intensidad que sale por la bobina L2, más la intensidad que sale por la resistencia R4. ¿Y quién es la intensidad que sale por la resistencia R4? Pues o bien lo vemos como que dividimos por la impedancia o bien que multiplicamos por la admitancia. Bueno, pues dividamos por la admitancia o multiplicamos por, dividamos por la impedancia o multiplicamos por la admitancia, es lo mismo, y eso hay que multiplicarlo por la tensión que aplicada sobre R4 produce la intensidad en ese sentido. ¿Y quién es esa tensión? Pues esa tensión es la que hay entre el terminal A y el terminal E. Y como os comentaba, decir la tensión del terminal A es decir la tensión del nudo AE, y decir la tensión del nudo E es decir la tensión entre E y E, pero esto de aquí, como os comentaba, no es nada porque es el nudo de referencia. Bueno, pues esto ya está, y esto es igual a 0. Voy a dejarme un poco de espacio abajo, ¿vale? Si esto me deja, efectivamente me deja. ¿Vale? Y vamos a por el nudo B. Bueno, pues el nudo B yo creo que se ve bien. Perdón. Bueno, perdón, tomados como una pausa publicitaria del patrocinador, vamos a seguir, ¿vale? Os estaba comentando que teníamos ahora el nudo B. Bueno, pues en el nudo B, como os comentaba, yo defino intensidades que salen del nudo B. Como ya comentaba el otro día, es como el método que seguimos en mallas, es decir, yo me centro en la malla o me centro en el nudo y defino unas intensidades o unas tensiones de esa malla, ¿de acuerdo? Con el criterio que yo quiera. En este caso defino las intensidades de nudo saliente. Bueno, pues en el nudo B, ¿qué intensidades tengo salientes de nudo? Pues en el nudo B tengo intensidades salientes, ¿quién? Pues la intensidad que va de derecha a izquierda en la bobina L1, que es la IL1 que hemos definido antes, pero con sentido contrario, pues pongo menos I sub L1, que ya veremos qué hacemos con ella. Tengo la intensidad que sale por la fuente dependiente, que en realidad no sale sino que entra, luego se da menos I sub A. También le pongo un interrogante porque esta I sub A no es un dato. Si os fijáis, no sé si me seguís, pero estoy en la figura en la parte de abajo, esta I sub A es algo que no es conocido, ¿vale? No es como la característica de esta fuente de tensión o de esta fuente de intensidad.
Y luego aparte tengo la intensidad que sale por la resistencia R1. Para sacar la intensidad que sale por la resistencia R1, divido por la impedancia R1 o multiplico por la admitancia y veo la tensión que hay en R1 en el sentido desde B hasta C. ¿Cuál es la tensión que hay en el sentido desde B hasta C? Pues U sub B, perdón, U sub BE, gracias ahora al ordenador, U sub BE menos U sub C. ¿Vale? Y todo esto es igual a 0. Nudo C. Pues en el nudo C tendré dos intensidades salientes. Esta de aquí que va por la resistencia R1 y la que va por esta rama rada que es de dos fuentes. ¿Cuál es el tema en el nudo C? Bueno, pues el tema en el nudo C es que la intensidad que sale por R1 es muy fácil. En este caso la intensidad que sale por R1, como estamos tomando intensidades que salen de C, la tensión que tengo que coger es desde C, CE menos BE, ¿vale? Y tenemos la intensidad que sale por estas fuentes de tensión. ¿Cuál es el problema de estas fuentes de tensión que son ideales? Pues el problema de estas fuentes de tensión, y en general de cualquier fuente de tensión, es que la relación que hay entre la tensión y la intensidad no viene en una ecuación, sino que son variables, por decirlo así, independientes entre sí. Luego, como yo no sé relacionar la intensidad de esa fuente con la tensión, que es lo que me interesa, las variables de nudo que tengo aquí, lo que hago es definir una variable auxiliar que llamo I sub f. Defino una I sub f que tampoco conozco y establezco la ecuación. ¿Vale? Me cambio de página. Bueno, pues me cambio de página, ya estoy aquí. ¿Vale? Recordad que hemos definido aquí esta intensidad I sub f, que es una variable adicional. Otra queda la IL1 y otra queda la IL2 en esta bobina. Bien, estamos en el nudo D. Pues en el nudo D cogemos las intensidades que salen del nudo D. ¿Vale? Bien, intensidades que salen del nudo D. Pues intensidades que salen del nudo D tenemos la I sub L2, que hemos definido antes en el nudo A, pero que no sale obviamente, sino que entra. La intensidad que sale por los dos condensadores. Como ya discutíamos en mallas, estos condensadores están en serie. Lo que voy a hacer es calcular ¿qué? Pues voy a calcular la impedancia equivalente. ¿Y quién es la impedancia equivalente? Pues la impedancia equivalente que tengo que dividir será la impedancia del primero, ¿vale? Más la impedancia del segundo, ¿vale? Y ojo con esto, ¿de acuerdo? Impedancias, como están en serie, se suman y o bien dividimos impedancia, ¿de acuerdo? O bien consideramos admitancia de esa asociación, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la tensión que se aplica a esos dos elementos? Pues la tensión que se aplica en esos dos elementos que provoca intensidad saliente es la U sub D menos la U sub E de España. Bueno, como la U sub E no es nada, porque es el nudo de referencia, pues nos queda esto. ¿Vale? Y igual a 0, no, perdón, que me queda una intensidad. Muchas gracias, ordenador. Me queda una intensidad que es esta de aquí. Bien, la que va por esta rama rada, pero rada de verdad, habíamos dicho que para no tener esto tan raro y para definir la ecuación de rama, íbamos a llamar esto z equivalente de d, que la hemos calculado antes. Bueno, pues ¿cuál es la intensidad que sale? Pues esta intensidad que sale la podríamos calcular sobre la fuente, mala idea porque no hay relación tensión-intensidad, o sobre el elemento pasivo. Bueno, pues si yo sé el elemento pasivo y sé esta tensión, podría calcular esta intensidad. Lo único que necesito es ¿qué? Pues lo único que necesito es calcular la tensión en el elemento pasivo. ¿Y qué es la tensión en el elemento pasivo? Bueno, pues la tensión en el elemento pasivo se da, como os he comentado en alguna ocasión, se da la total, ¿vale? Lo pongo así y luego pondré lo que vale. Se da la total menos la que hay en el otro trozo del elemento. Y la que hay en el otro trozo del elemento, que la tengo que restar, es la de E sub G3. Bueno, pues lo ponemos. La total es U sub D E menos U sub G, ¿vale? Y esto menos el cacho. Fijaos que el cacho nos dice la fuente que da sentido en el que hemos supuesto la flecha, menos E sub G3.
Bueno, que eso no lo veo muy bien, que no lo entiendo muy bien. Pues como sabemos convertir fuentes, lo que hacemos es convertir la fuente. ¿Y cómo se convierte la fuente? Pues la fuente se convierte pasando de fuente de tensión a fuente de intensidad. Elemento pasivo, el mismo, Z equivalente de D. ¿Valor de la fuente de intensidad? Pues el valor de la fuente de intensidad es el valor de la fuente de tensión, E sub G3, partido por la impedancia, Z equivalente de D. ¿Hacia dónde va la fuente de intensidad? Pues la fuente de intensidad tiene que marcar al mismo terminal que marque la fuente de tensión, es decir, que va hacia acá, ¿vale? Es decir, esto no, sino que la fuente va hacia acá, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí para que se vea bien. La fuente de intensidad no es esto, sino que da de derecha a izquierda. Bueno, pues si sacamos aquí la intensidad, esa intensidad que sale de D será esta más esta. ¿Cuál es la intensidad que sale por el elemento equivalente? Pues la intensidad que sale por el elemento equivalente será el valor de ese elemento equivalente por la tensión que hay en bornes, que será la de D menos la de G. La de D menos la de G la calculamos referida al nudo de referencia. ¿Vale? Aquí me falta la D del equivalente. ¿Y ahora qué nos falta? Pues nos falta esta intensidad que viene por aquí. Esta intensidad que viene por aquí es E sub G3 partido Z equivalente D. Es decir, lo mismo que aquí. Bueno, pues el saber hacer las cosas de dos formas nos da tranquilidad y aparte nos da mucha más seguridad de lo que estamos haciendo. Tenemos el nudo E, perdón, el nudo D. El nudo E no se hace nada porque es la referencia, ¿de acuerdo? Y ahora nos queda el nudo F, el nudo G y el nudo H. Nudo F. Bueno, voy a volver al color azul. Bueno, pues nudo F. ¿Qué pasa con el nudo F? Bueno, pues el nudo F es muy sencillo. Lo primero es que sale una intensidad que es la intensidad que hemos marcado antes de la fuente. ¿Vale? Por aquí, a la izquierda del nudo F, pues tenemos otra fuente de tensión. Mala suerte. Como tenemos otra fuente de tensión, os aconsejo meter una variable auxiliar. I sub F1. Y ahora hacia abajo tenemos mucha suerte porque tenemos una fuente de intensidad. El valor de la intensidad que sale será la I sub G1, pero con sentido contrario. Luego menos I sub G1 igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues nudo G. Vale, me dejo un poco de espacio. Pero no tanto, no quería tanto espacio precisamente. Nudo G. Bueno, pues en el nudo G vamos a calcular la intensidad que sale por la izquierda, la que sale hacia arriba y la que sale por la derecha. Bueno, pues en el nudo G, ¿qué tendremos? Pues en el nudo G tenemos la intensidad que sale por la izquierda en el monstruo ese que teníamos antes. Bueno, pues lo que se me ocurre es, como esa intensidad que iba en sentido contrario ya la tenemos ahí, lo único que tengo que hacer es coger esa intensidad y cambiarle el signo. Porque como esa intensidad, estoy en la figura, va desde D hasta G, es contrario a esto que he supuesto aquí. Luego le pongo un signo menos, lo recalco aquí, pero no me lo borres. Bueno, ya estamos, perdón. Venga, ahora. Bueno, pues le ponemos un signo menos a lo que teníamos calculado aquí arriba, ¿vale? Con lo que tenemos, y qué manía, no le gusta, menos la tensión U sub DE menos U sub G menos eje 3, esa sería la intensidad que sale por la izquierda de eje. Luego tenemos la que sale por la derecha, que es muy fácil, sería 1 partido L3D por, como sale de G hacia H, por U sub G, E menos U sub HE.
Y luego nos queda la intensidad que sale por esta rama, que es una fuente real de intensidad. Como vamos a ver ahora, en cuanto me deje un pelín de espacio, como vamos a ver ahora, esa fuente de intensidad que Mayas creaba pues algún que otro problema, vamos a ver que aquí no crea ningún problema. ¿Vale? Perdón, se me ha vuelto a ir. Aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver que esta fuente de intensidad que tenemos ahí arriba no crea ningún problema. ¿Vale? Voy a cambiar de color para que lo veáis un poco mejor. Nos vamos a ir al rojo. Yo estoy evaluando la intensidad de G, de acuerdo, que sale hacia el nudo E. Y esa intensidad, como tenemos dos elementos en paralelo, será la que vaya por la resistencia R4 más la que vaya por la fuente de intensidad. La que va por la fuente de intensidad, ¿quién es? Pues la que va por la fuente de intensidad no sale, sino que entra al nudo. Luego le tendré que cambiar el signo, ¿vale? Será no saliente, sino entrante, menos IG2. Y la que sale por la resistencia, ¿quién es? Pues la que sale por la resistencia será, multiplicamos por su admitancia o dividimos por la impedancia por la tensión que hay, que será la U sub GE menos la U sub E. ¿Vale? La U sub E no es nada, pues ya la tengo. Fijaos lo fácil que ha sido escribir la intensidad de esta fuente de intensidad y lo relativamente más complejo que da en Mayas, con lo cual pues se cumple lo que os decía. Se cumple lo que os decía en el sentido de que es bastante más fácil trabajar con fuentes de intensidad que con fuentes de tensión en nudos. Y ahora nos queda el nudo H. La verdad es que el nudo H pues casi da pena. El pobre, porque no tiene nada. ¿Cuál es la ecuación del nudo H? Bueno, pues la ecuación del nudo H, si me deja esto un poco de espacio, la ecuación del nudo H es muy sencilla, ¿vale? La ecuación del nudo H, las intensidades que salen son la de la fuente ¿vale? La de la fuente que sale será I sub G1 más la que sale por L3. La que sale por L3 dividimos por la impedancia o multiplicamos por la admitancia y multiplicamos por U sub H menos U sub G. Vale, pues creo que ya hemos acabado todos los nudos y ahora hay que hacer un recuento de ecuaciones. ¿Vale? Como os digo siempre. Bien, vamos a hacer ese recuento de ecuaciones. Bueno, pues ¿cuántas ecuaciones hemos escrito? Bueno, pues hemos escrito ecuaciones para el nudo A, B, C, D, F, G y H. Es decir, que hemos escrito 7 ecuaciones. ¿Vale? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues evidentemente incógnitas tenemos las tensiones de nudo, que si yo no me he equivocado son 7. Pero además hemos añadido muchas cosas. La I sub L1, la I sub L2, esta intensidad aquí que le hemos llamado I sub F, tenemos la I sub F1 y aparte tenemos las dos fuentes dependientes, la I sub A y la U sub A. Luego tenemos la IL1, la pongo aquí para aclararnos más, la IL2, la IF y la IF1, ¿vale? Estas son problemas con las ecuaciones de definición, ¿vale? Y luego aparte tenemos la I sub A y la U sub A que vienen de fuentes dependientes. Bueno, pues ¿cuántas ecuaciones necesitamos? Pues como tenemos 6 variables más, necesitamos 6 ecuaciones adicionales. ¿Quiénes son esas ecuaciones adicionales? Bueno, pues vamos a distinguir. Las de las fuentes dependientes es una guerra diferente. La de las fuentes dependientes es simplemente que hay que sacar cuánto vale I sub A y hay que sacar cuánto vale U sub A. ¿Vale? ¿Por dónde empezar? Pues, hombre, empezar, yo creo que lo más fácil es la U sub A. La U sub A es la tensión que hay un elemento, ¿de acuerdo?, en una asociación serie que está conectada, entre el nudo D y el nudo E. Luego, lo que vamos a aplicar aquí es un divisor de tensión.
Y el divisor de tensión, ¿qué nos dice? Pues que esa tensión es la impedancia del elemento partido la impedancia de la asociación de los dos condensadores por la tensión total que se está aplicando. ¿Y quién es la tensión total que se aplica? La U sub D, lo voy a poner así aunque sea un poco tonto, la U sub D menos la U sub E, que no es nada. ¿Vale? Bueno, una cosa más compleja puede ser la I sub A. La I sub A yo puedo pensar, ¿cómo saco yo la I sub A esta de aquí? Bueno, pues lo mejor que se puede hacer aquí es tener calma y tener claros los conceptos. La I sub A es la intensidad que circula por uno de los dos elementos que están en paralelo. Bueno, pues si es la intensidad que circula en un paralelo, deberíamos aplicar un divisor de intensidad. ¿Cuál es la fórmula del divisor de intensidad? Pues la fórmula del divisor de intensidad es la impedancia de esa rama, la admitancia de esa rama, la admitancia, ¿vale? Partido por la suma de admitancias, es decir, la admitancia equivalente, por la intensidad que está entrando o que se divide que se divide en ese divisor. Esa intensidad la voy a llamar I sub dg. Y claro, me podéis decir, ¿y quién es la I sub dg? Bueno, pues la I sub dg, si me permitís, es la intensidad que sale del nudo D. ¿Esa intensidad que sale del nudo D la conocemos? Pues la intensidad que sale del nudo D, me temo que sí la conocemos. ¿Quién es? Pues es esta intensidad que tenemos aquí y que habíamos calculado en el nudo E. Esta es la I sub dg que yo he llamado. Luego lo único que tengo que hacer es cogerme esto y sustituirlo. No sé si vale la pena porque ya es un trabajo de sustitución, pero bueno, vamos a hacerlo porque lo tengáis. Es decir, la I sub dg, esto de aquí, ¿quién sería? Pues sería 1 partido el z equivalente d. ¿Por quién? Pues por la U sub d, ¿vale? Menos la U sub g menos E sub g3. ¿Vale? Sustituimos esto por esto y ya tenemos la segunda ecuación. O sea que las dos ecuaciones de las fuentes adicionales para la I sub A y la U sub A no pasa nada y lo que haríamos sería esta U sub A y la I sub A las sustituiríamos en las ecuaciones de nudos. ¿Vale? Otra guerra, por decirlo así, es el resto de variables. ¿Vale? El resto de variables que cogemos. Así que voy a empezar por las más fáciles, la I sub f y la I sub f1. La I sub f y la I sub f1, aunque todas las variables auxiliares, salen de que la ecuación de definición no la hemos podido sustituir en la primera ley de Kirchhoff, con lo cual esas ecuaciones hay que repescarlas. Bueno, pues lo único que hay que hacer para I sub f es coger la ecuación de esa rama. ¿Cuál es la ecuación de esa rama? Pues la ecuación de esa rama es que esa rama está entre el nudo C y el nudo F, ¿vale? Esta es la tensión de rama. Y esa tensión de rama es igual ¿a quién? A las tensiones de las fuentes. Por ejemplo, en este caso U sub A menos E sub G1. Bueno, pues, por ejemplo, la U sub A que teníamos antes, uno de los sitios donde se sustituiría sería aquí. Ya tenemos una ecuación. Y para la I sub F1, ¿qué pasa? Pues para la I sub F1, lo que pasa es que tenemos la ecuación de esta rama. ¿Esa rama qué tensión tiene? Pues esa rama está entre el nudo F y el nudo E. Esta tensión no es nada. Y esa tensión, según su ecuación de definición, es E sub G2. Pues anda, qué suerte. Fijaos, ya tenemos de paso cuánto vale una tensión de nudo, la U sub F. Y me quedan dos, la IL1 y la IL2. Aunque el tema de la IL1 y de la IL2 ya lo he comentado, pues no estaría de más hacerlo otra vez. Así que lo voy a ampliar un poco. Aquí está la L1. Aquí está la L2. Este es el nudo A. ¿Vale? Este es el acoplamiento. Y aquí tenemos la IL1 y aquí tenemos la IL2. ¿Cuáles son las ecuaciones de definición de esas bobinas?
Pues ecuaciones de definición, aquí teníamos el nudo B y aquí teníamos el nudo D. Las ecuaciones de definición son la tensión en la bobina L1, que es la tensión de nudo A menos la tensión de nudo B. Fijaos en una cosa, y es que si metéis la tensión de rama, no hacéis nada, estáis metiendo una variable. Lo que hay que meter son las tensiones de nudo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendríamos que hacer la relación que hay entre rama y nudo, es decir, utilizar la matriz de coeficientes A. Bueno, pues la tensión que hay entre el punto A y el punto B, es decir, la tensión de esa rama sería L1D por IL1 más M12D por IL2. ¿Por qué más? Pues porque como el primer término es positivo y las intensidades están entrando a las dos por terminal correspondiente, los efectos en campo se suman. Vale, se suman no, perdón, son del mismo signo. ¿Vale? Y la UL2 sería la U sub A menos la U sub D. Y esto sería igual a M12D por IL1 más L2D por IL2. Bueno, pues esto, como os decía, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar Cramer. Y si aplicamos Cramer, pues tenemos que la incógnita IL1, ¿a quién sería igual? Pues al determinante, que sería U sub AE menos U sub B, primera columna, U sub AE menos U sub D, segunda columna. Aquí tendríamos M12D, L2D, ¿vale? Y aquí abajo tendríamos el determinante de la matriz de coeficientes, L1D, M12D. Cuidado con la D, que ya he visto gente que se está dejando la D, ¿eh? Ya sabe a quién se lo digo, que lleve cuidado, porque esto es importante. Y bueno, pues esto simplemente es el determinante de la matriz de coeficientes, pues ya lo hicimos el otro día, es una tontería, L1, L2 de cuadrado menos M12 al cuadrado de cuadrado. Y arriba pues tendríamos L2 por U sub AE, L2D, ahora me lo estoy dejando yo, por U sub AE menos U sub B. Y luego tendríamos menos M12D por, a ver si me cabe, U sub AE menos U sub D. Bueno, pues esto lo único que tendríamos que hacer es expresarlo. Esto de aquí lo llamo 1 delta M, ¿vale? Para no escribir tanto. Y esto, si queréis hacerlo un poco más ordenado, pues podremos agrupar coeficientes. Tendríamos L2D menos M12D U sub AE menos L2D por U sub B, ¿vale? Más M12D por U sub D, ¿vale? Y aquí tenemos lo que queríamos. Esto lo sustituiríamos en la ecuación y sería función de unas tensiones, ¿vale? Esto de aquí, por ponerlo, por decirlo de esa forma, esta sería la relación, por ejemplo, que hay entre la intensidad que yo voy buscando y la tensión del nudo. Bueno, pues esto lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Me vengo aquí. Cuando resolviésemos, esta IL1 la tendríamos que sustituir por lo que hemos obtenido y la IL2 por lo mismo. Bueno, espero que os sea de utilidad este vídeo y como siempre pues cuidaos todos y agradecer, insisto, a todos los que están en primera línea, a la gente que está en los mercados, en los supermercados, a los que están limpiando, al ejército, a la Guardia Civil, a la policía, a los sanitarios, por supuesto, y bueno, pues a todos los que estamos haciendo menos, pero intentamos ayudar y quedarnos en casa. Venga, un saludo para todos.